Ok. Ok, creo que se está bien enfocado. No, espera un poquito. Por acá. Tal vez ahí. Hola, ¿cómo están? Estoy muy contenta con mi querido amigo Alejandro Lavín y su equipo de trabajo. Estamos en el Hotel Real Inn en Tijuana y pues nada, súper emocionada, esperé tanto para este evento. ¿Qué tienes que decirnos, Lavín? No, el gusto es mío, Jazz. Para mí es un gusto estar aquí, platicar con gente loca como tú. Chingón, chingón. A huevo, diríamos los mexicanos. Bueno, te he querido hacer una pregunta desde hace tiempo. Desde, desde que era muy pequeña, siempre he estado con estos temas de la búsqueda. Mira, Y siento que me recuerdas mucho a mí. De hecho, me involucré con estos temas de la holística, de la sanación, de los viajes, profundización, gracias a que tengo un hermano especial, un ya. hermanito especial. La pregunta es, ¿cómo, ¿cómo puede incidir la medicina alternativa para poder ayudar a los niños especiales? Yo sé que hay muchísimas ramas de especialidades y que hay diferentes trastornos y que hay diferentes niveles de conciencia, pero yendo más allá, después de que encuentras diferentes tipos de respuestas de biodescodificación, por ejemplo, acuñando preguntas y respuestas de los padres, generaciones, ancestros y demás, cuando ya sabes todas esas respuestas de por qué el niño o la niña es así, puedes incidir de alguna manera en su mente o en su éter para hacer algún beneficio. Mira, una cosa son trabajar las causas y otra cosa es trabajar los efectos. En las, no sé, vamos a llamar las técnicas que tú mencionas, la bio, el trance, etcétera, lo que uno hace es encontrar el por qué sucedió el tema. Pero el encontrar por qué sucedió muchas veces no va a quitar o no va a neutralizar las secuelas neurológicas que desde entonces se han generado. Entonces una cosa es conocer las causas para que ya no se repita esa historia en el árbol, es decir, para que ya no haya nueva descendencia que venga con esos conflictos o esas historias que pues generan daños neurológicos, que en medicina china diríamos que es un conflicto en yin de riñón o un conflicto en el elemento agua. Y entonces trabajando las causas uno evita que la historia se repita, pero otra cosa es trabajar con los efectos. Y trabajar con los efectos es trabajar con un cerebro o con un sistema nervioso que ha tenido un cierto nivel de inmadurez, que no está acostumbrado a procesar la información como otros cerebros y por lo tanto las habilidades y las capacidades cognitivas no están. Es como alguien que ha estado en silla de ruedas 20 años. Tú le quitas las causas de por qué está en la silla de ruedas, ok, ya no tiene por qué estar en la silla, pero eso no significa que al día siguiente sus músculos vuelvan a estar en armonía y pueda pararse otra vez. No los ha usado en 20 años. Entonces el tejido está atrofiado. Entonces el tejido necesita trabajarse en una rehabilitación de lo que es la conducción eléctrica, la transmisión de la información, la capacidad de almacén de la misma. Entonces para eso se requieren ejercicios y terapia de rehabilitación específicamente a nivel neurológico. Las técnicas que yo conozco más efectivas para eso son algunas, por ejemplo, la gimnasia cerebral, la vibración cerebral de Il Chi, el neurobiomagnetismo, que es, vamos a llamar, influenciar las redes neurológicas induciendo campos magnéticos, inclusive cuestiones un poco más convencionales como la terapia del lenguaje o la estimulación fisionómica de la motricidad gruesa. El cerebro refleja el cuerpo y el cuerpo refleja el cerebro. Entonces hay ejercicios, por ejemplo la gimnasia cerebral, que momentos que uno hace con el cuerpo que tienen una incidencia a nivel neurológico. Entonces necesitamos volver a trabajar con lo que no se ha usado para volverle a dar un uso y rehabilitar las zonas que pues están como desconocidas porque no está acostumbrado el cuerpo o la mente a pasar información por ahí. Entonces hay que hacer una rehabilitación neurológica. Una cosa es trabajar las causas y otra trabajar con los efectos. Muy interesante cómo abordaste este tema.
Ahora me viene esta pregunta que le he hecho a otros maestros que me dicen, es que si incides en el proceso de esa persona, no estás respetando su proceso como misión de vida en esa situación mental. Entonces, ¿qué tanto estás pasando como omisión el acto de no ayudar porque estás interfiriendo en su proceso espiritual? ¿O qué tan certero es ayudar en el máximo nivel para que pueda ser una persona más coherente? Como decir, lo estoy ayudando a huevo, ¿no? A Y huevo, entonces ajá. estoy así como que robándole su proceso de aprendizaje, disminuyendo su síntoma. Es cierto que a veces está ese factor, pero mira, para salir de dudas, tú pudieras rastrear a la persona en cuestión sobre si la persona no tiene el criterio, la lucidez o la conciencia para decir, mira, sí, ayúdame, sí ocupo terapia o no. Uno pudiera conectarse con el supraconsciente de esa persona y preguntar, supraconsciente, resulta en armonía para tu salud y la de tu proceso evolutivo, ayudarte a trabajar con estas secuelas o ayudarte a mejorar tus procesos cognitivos o ayudarte a despertar lucidez en ciertas áreas. Y ya el supraconsciente te dirá sí, no, y ahí sí te sales de dudas. En principio tienes razón en el sentido de que, bueno, a las personas que han dicho eso tienen cierta razón en el que uno no puede hacer las cosas sin permiso, pero preguntar al supraconsciente es como pedir el permiso y que la parte más elevada de la persona diga sí o no, y esa es la ley de esa persona. Entonces yo me atendría a trabajar una persona con el permiso de su mente supraconsciente y fácilmente se hace con un rastreo y en un segundo te dice sí, 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 no, si es conveniente o mejor pues dejar así las cosas. Entonces, si dice que sí, ¿es recomendable acudir a las plantas sagradas, en este caso ayahuasca, marihuana, entre otras? ¿O ya sería profundizar de una manera agresiva dentro de su proceso? Yo creo que sí sería bastante agresivo en el sentido de que si la persona apenas ha tenido chispazos de lucidez básica como para meterlo en un si por sí uno que está medio lúcido, un pinche viaje de esos está cabrón. Cabroncísimo. No me quiero imaginar a alguien que apenas si está logrando desenvolverse en esta realidad como para andarlo mandando a otras. Entonces, yo no sería la terapia que aplicaría. Yo sé que Stanislav Grof y algunos otros han hecho prácticas terapéuticas con plantas y todo esto. Y es muy respetable para personas que están buscando una experiencia de este tipo y están listas para afrontar el proceso dentro del trance o del viaje. Pero alguien que no, no dudo que alguien por ahí puede llegar a tener un fenómeno positivo o un resultado pues favorable, pero yo no me acercaría desde ese frente pues tal vez por no vaya a ser que le desconchinfle algo, ¿no? Sí. Y esa persona durante el trance, si por sí uno que tiene más o menos ahí, pues práctica en cosas, a veces no puedes tú controlar el viaje mismo, una persona que no tiene vamos a llamarle una conciencia más ¿Clara de realidad? Tal vez clara, no sé llamarla madura, no sé si llamarla adulta, no sé cómo llamarla, pero alguien que no tenga un criterio más individualizado, con más elementos de asociación, no sé cómo pudiera responder una experiencia así y no sé qué tan efectivo. O sea, yo tenía el hermano de una exnovia, él también tuvo un proceso de hipoxia en el momento del parto. No me acuerdo si fue porque lo sacaron con los forceps o que el médico se tardó, no me acuerdo bien cómo está la historia, pero él tenía una edad mental menor a la que él tenía físicamente. Yo cuando lo conocí, el cuate tenía como 25 y su edad mental era como de 10 años menos, ¿no? O 8, entonces el tenía como 15, 16. Honestamente era un tipo casi normal, o sea, si no te decían, cualquier persona diría, pues es un poco, no sé, tal vez inocente o tal vez decir bobo por decir algo, ¿no? O como que de repente no me entendió lo que le hablaba, pero si no te decían, tendrías que ser así medio, como muy fijado para darte cuenta que algo no era como en todos, vamos a llamarle exclusivamente normal, aunque no me encanta esa palabra. Uh-huh. Pero ya que te decían y te empezabas a fijar, sí, veías ciertas conductas distintas. Él, por ejemplo, se hizo chamán
digo, no a esa edad, fueron como 4 años después que lo conocí. Él tenía ya casi 30, en edad mental podríamos decir que casi 20, y por ahí él se hizo ayudante de chamán de un ayahuasquero, y se hizo muy bueno en eso, pero él ya tenía una edad mental que, digo, yo no le hice un análisis directamente, yo no soy psiquiatra para determinar una edad mental, pero se decía que él tenía atrasados como 10 años, entonces podríamos decir que era una persona mentalmente de más de 18, y ya tenía, bueno, pues él ya había tomado alguna vez, él ya estaba enfrentándose a una realidad más aquí, ¿no? Más mundana, por así decirlo. Entonces él ya tenía un criterio suficiente como para enfrentarse a un trance, y lo hizo muy exitosamente, y el cuate después se iba a viajar con este señor, y trajo experiencias muy padres, y trabajaba con gente, y tenía ahí como una orientación misticona, locochona, pero él, su edad mental ya podemos decir que era, pues, por lo menos de una persona adulta, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, cada caso es diferente. Entonces, de alguna manera, pudo concebir una madurez dentro de su propia realidad, adaptada a la nuestra, por así decirlo, por todo el proceso que llevó. Y sí dijeron bien cómo estuvo ese contexto, pero ahora una pregunta que muchas veces me he realizado. Mucha gente dice, ay, es que son angelitos, o son niños especiales porque les falta algo, o tienen algo de más, o son índigos, o tienen poderes sobrenaturales. ¿Tú crees que sea correcto decirles de esa manera, siendo que no dejan de ser humanos solo por su condición mental? ¿Es correcto decirles angelitos, por ejemplo, cuando sabemos que un ángel es un ser no corpóreo? Ahí yo creo que entramos en trama de conceptos, y a veces hay gente que necesita un consuelo, que les dé cierta paz, y a veces para generar ese consuelo van a utilizar conceptos que a ellos les generan esa tranquilidad. Yo creo que los conceptos con los que cada uno interprete su propia realidad, y con las palabras con las que cada uno le dé significado a las cosas, pues es respetable, siempre y cuando no agredan o no pongan en conflicto con otras personas. Entonces, si a la persona que le dicen angelito, él ni en cuenta que le dicen angelito o que es un angelito y así, pues honestamente, si a la persona que lo dice le genera paz y le da consuelo, pues adelante, siempre y cuando sea sano, y la persona no se clave en esos términos y no le genere conflicto, pues que el angelito, susodicho, y de repente haga cosas o piense cosas y diga cosas que no son típicas de un angelito, ¿no? Entonces, mientras cuando la persona no pierde el sentido de la realidad y sepa que está trabajando con una persona con capacidades diferentes, con habilidades neurológicas diferentes, etcétera, etcétera, mientras no pierda ese norte, la palabra que se quiere usar para sí mismo consolarse o tener paz, yo la considero irrelevante y respetable hasta cierto punto, siempre y cuando pues no pongan conflicto pues a nadie, ¿no? Claro, exactamente. Ahora, híjole, eso está bien fuerte, pero lo voy a decir. Mamacita chulada, yo sé que te amo y que me amas y que no te vas a enojar, pero ya te lo he dicho antes. Mi mamá, cuando estaba embarazada de mi hermanito, ella decía, es que yo no quiero que mis niños crezcan, yo quiero tener un niño eterno. Entonces lo dijo como con mucha fuerza cuando el niño ya estaba en su seno, en su vientre. Entonces, para esto, ya haciéndolo consciente, pues sí tuvo un niño eterno. O sea, ya no creció después de esos 4 o 5 años mentales cuando él ya tiene 16. ¿De alguna manera ella se atrajo esa situación? ¿O cómo crees que esté ese juego neurobiológico o espiritual? Mira, es muy probable que esa programación haya sido un factor en la sintonización del niño con esa estructura cerebral. Podríamos decir que es un fenómeno de proyecto sentido, en donde el niño se va a acoplar a los deseos conscientes o inconscientes de la madre. Podríamos decir que bien podría ser un factor, pero yo no podría atreverme a decir que es el factor determinante o que fue totalmente el único factor que desembocó en un síntoma como el de tu brother. Ahí podríamos hablar de muchas cosas, historias transgeneracionales, vivencias dentro del útero, inclusive el proceso del parto, si hubo ahí un mecanismo anormal, por ejemplo, ¿no? Yo creo que una condición neurológica así,
Yo creo que un factor no es suficiente para decir que todo viene por ahí. Probablemente sí sea uno de los factores, pero yo no creo que sea el único, ni que sea sano para tu mamá achacarse la culpa de eso. Claro. Yo creo que en todo caso fue un factor, ese factor se puede trabajar a través de una programación diferente, que puedes utilizar como desde una sujeción autohipnótica con unos audífonos diarios por la noche. Pero yo creo que hay que rascarle más. Yo creo que ahí hay otros factores involucrados, además de pues ese deseo expresado de tu mamá. Claro, porque lo dijo pues con mucho amor, o sea, no con la intención de que perjudicara de alguna manera. ¿Y qué mensaje le darías a los papás que tienen niños especiales y cómo llevarlo con mucha luz y no como una carga para sus vidas? En el plan cósmico, en el propósito que el creador, o como le llamen, Dios si quieren, tiene para nosotros, nunca nos va a colocar en una ruta más escarpada de lo que nuestros pies soporten. Siempre hay un propósito de crecimiento y de evolución y de desarrollo de nuevos estados internos a partir de las cosas que llegan del externo. El desarrollo de la paz, de la tranquilidad, del amor, del saber escuchar, del saber entender, de ver las cosas de un punto de vista más amplio, a veces llegan con procesos que cualquiera podría considerar caóticos, negativos o por lo menos diferentes. Entonces, fuerza y paz y ánimo son más grandes que sus problemas, y esta situación que atraviesan no es más grande de lo que ustedes pueden solucionar. Esta persona que está con ustedes es un maestro de paz, de amor, de resiliencia. Entonces, si el universo los puso en su camino, es porque eran ustedes los indicados, y ustedes tenían en su mente y en su corazón y en su camino justo lo necesario para que este ser pudiera desenvolverse lo mejor posible. Y seguramente, y va a sonar muy dientes para afuera porque yo no estoy en esa situación, y cualquiera dirá, no, pues este idiota que sabe. Seguramente sí, seguramente no tengo ni idea de qué tan fuerte, qué tan pesado o qué tan desesperado puede ser un estado así con una vivencia de ese estilo. Pero lo que sí sé y lo que sí he visto es que somos más grandes que nuestros problemas. He visto gente con muchas problemáticas, tanto en terapia como a nivel personal, y siempre hay historias de éxito, y al final no es que sea el cuento con final feliz, sino que es a veces la historia con un proceso sostenible, y en algún momento pues la paz y la satisfacción y la felicidad, ¿por qué no?, son posibles independientemente de las circunstancias de afuera. Así que ánimo, y ese propósito de crecimiento y evolución para ustedes toma forma en forma de este familiar, de este hijo, de este hermano. Así que acéptenlo, abracen esa situación, porque al final de cuentas ya está ahí. Entonces, mientras más llevadero sea con ustedes, menos doloroso va a ser para todos. Entonces, esa situación merece ser aceptada, no hay otra salida, por algo es así. Así que fuerza, ánimo, y tengan herramientas a la mano, búsquenlas. Internet es mágico, hay muchas herramientas que pueden hacer para mejorar la situación, la condición de ese ser amado, y que no se convierta o no sea más intensa la carga de lo que probablemente ya es. Hay herramientas, búsquenlas, están a su disposición, aplíquenlas, y buena suerte. Muchas gracias, Alex. En la experiencia que yo tengo, mi mamá pone inciensos, se pone a poner mantras en la casa, aromaterapia, le agarra su cabeza y luego le empieza a acariciar, y así concibe el sueño. Pero también conozco muchos otros casos, y curiosamente de la familia, que tienen trastornos muy similares. Entonces, ya ves que sí, seguro hay otros factores. Y de ambos lados, o sea, de mamá y de papá. Ay, y yo así como de, ay, no. Como que fuerte, o sea, me refiero a que fuerte porque eso conlleva
una responsabilidad enorme por parte de los papás que se dedican en mente, cuerpo y alma, espíritu, finanzas, en todo, para que ese niño o niña se encuentren bien. Y que al final sí he conocido muchísimos casos de éxito donde esos niños o niñas se han convertido en personas realizadas profesionalmente, diseñadoras de moda que se han presentado en Fashion Week con síndrome de Down, personas que han conseguido medallas olímpicas, que han generado grandes cambios. Para empezar, el de conciencia, porque por ejemplo en la casa con mi mamá, que ella vive en México, con mi hermanito, pues generó como una especie de compasión donde nos unimos más, donde somos más agradecidos. Y sí, al principio sí hubo como una especie de pánico, como de, ay, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo se va a manejar la situación? ¿Con quién debemos acudir? ¿Y qué medidas se deben de tomar a partir de esto? Pero pues yo también les digo que de corazón, no cualquiera tiene la energía así de fuerte para poder darle la bienvenida a un hijo así. Que no cualquiera es capaz de poder generar todos los cuidados, la paciencia, la humanidad, la benevolencia y todo lo que hay detrás para portar esta responsabilidad de un padre de un niño especial. Entonces considérense como elegidos, como privilegiados, como fuertes y con todas las herramientas necesarias para poder guiar a estos seres de luz, estos seres amados, que nos invitan a ser más agradecidos y a tener más actos humanitarios, más compasivos y pues de alguna manera más, ¿cómo puedo decirles?, inocentes. Siento que no están como perturbados por, no sé si sea la palabra, pero no siento que estén perturbados por el ruido del mundo, sino que viven en su propia dimensión. Claro, son maestros de paz. Exactamente. Pues, buen mensaje. Gracias. Pues bueno, ya para despedirnos, mensaje de la noche. De lo que tú quieras. Hagan que suceda. Cualquier cosa que ustedes necesiten cambiar de su vida porque no les gusta, si no lo hacen ustedes, nadie más los va a hacer. Entonces, hagan que suceda. No crean que el tiempo cura o quita las cosas. Son ustedes, es uno mismo con la intención enfocada, clara, dirigida hacia el cambio que buscamos. Así que a veces nos quejamos de que el mundo no es como nosotros queremos. Bueno, pues hay que hacer el cambio que queremos para el mundo, como decía Don Gandhi. Exactamente, pues muchas gracias, Ale. Ti, es un placer estar aquí y te comparto algo así ya pronto porque sé que el tiempo vale mucho. Quiero decirte que soy tu alumna desde hace tiempo y que... Gracias. Tengo ahora un proyecto que inicié hace como 3 semanas, un mes, que se llama Magia Holística. Y estoy iniciando también con temas de, por ejemplo, moda consciente, porque yo soy diseñadora de modas. Ya. Entonces, buenísima todo dedicado al tema de la conciencia, de utilizar materiales, por ejemplo, telas recicladas, ciertos elementos de prendas que están vivas y que estas prendas se dan su vida para otras nuevas, reciclar botones, estilos locochones, Super. Mezclas de épocas. Amo la historia de la moda y las épocas porque es todo un reflejo social, político y económico. Claro. Y buscar la magia que hay dentro de ti a través de lo que usas. ¿Ya? Y que te encuentres a través de tu segunda piel, o sea, tu ropa. Súper idea. Entonces, cada prenda, cada accesorio tiene esa magia que te hace una introspección. Entonces, sigue esperando más regalos estos días. De veras, súper que haya gente con esa percepción y sobre todo también con esa habilidad, porque una cosa es tener acá el tema holístico y otra cosa es tener una habilidad de un arte, un oficio, un artificio. Entonces, si mezclas arte con tema holístico, solo la magia es Sí, exactamente. Y ese es el propósito, o sea, ser coherentes con lo que pensamos, con lo que comemos, con lo que hacemos y con lo que metemos a nuestro closet, con lo que nos ponemos. Entonces, creo que ahí se acerca un poquito más a la coherencia
porque llegar a ese grado está pues bien cabrón. Yo voy a ser clientazo tuyo y promotor de todo lo que haces. Me encanta la idea. Ay, gracias. Sí, pues, gracias. No, gracias a ti. Entonces, pues ahora sí. Saluditos a todos y pues besitos.